Buenos días, espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar con el repaso de vectores, con la parte que teníamos que ver para el día de hoy. Ustedes tenían que ver dos videos, el video 3 del bloque 3 y el video del bloque 4. Sin embargo, algunos de pronto no pudieron verlos porque creo que ayer estaban haciendo unos arreglos en la plataforma. Yo ayer ingresé y no me dejaba ver los videos, ¿sí? No había semana 1 por ahí. Entonces, bueno, no hay ningún problema. De todas maneras, vamos a hacer como el repaso en la clase de hoy de lo que eran el video 3 y el 4. ¿Sí? El video 3 tiene que ver, bueno, los dos videos, el 3 y el 4, tienen que ver con los productos o con el producto entre vectores. ¿Listo? Con los tres productos entre vectores que hay, que es el producto entre un escalar y un vector, el producto entre dos vectores, el producto punto, el producto que da como origen un escalar y el producto cruz que da como origen, que da como resultado, perdón, un otro vector. ¿Listo? Entonces, esas son digamos, los tres productos entre vectores que vamos a ver hoy. La clase pasada vimos la suma y la resta de vectores. ¿Sí? Esas son digamos, las operaciones más sencillas. Hoy vamos a ver las otras operaciones.
Bien, entonces ya solamente quedaría ver las operaciones entre vectores y ya lo último es ver vectores por componentes, es decir, tal vez vamos a repetir las operaciones de manera rápida, pero las vamos a hacer todas por componentes. Entonces, eso al final va a ser, digamos, más sencillo. Vamos a ver hoy la interpretación geométrica de estas operaciones entre vectores, de los productos o del producto entre vectores, ¿listo? Y bueno, eso va a ser lo que hay que ver. La parte de autoevaluación, si ustedes alcanzaron a ver videos y trataron de hacer la autoevaluación todavía no tienen que hacerla, no se puede todavía, no están todavía montados los cuestionarios en Moodle con las autoevaluaciones. Entonces, por lo pronto, simplemente nos vamos a dedicar a ver los videos, a estudiarlos y cuando lleguemos aquí, vamos a discutirlos. Si ustedes tienen preguntas, mucho mejor. Si hacen preguntas, es mucho mejor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar con un producto. Voy a compartirles acá la pantalla. Con el producto más sencillo de todos. Es el producto más sencillo de todos, que es el producto entre un escalar y un vector. Es decir, el producto directo, la multiplicación directa entre un escalar y un vector. Entonces, producto entre un escalar y un vector. Producto entre un escalar y un vector. Bien, un momento. Listo. Entonces, el producto entre un escalar y un vector, supongan que tenemos un escalar cualquiera. Es decir, para no tener que colocar, por ejemplo, un escalar como 2 o 3, sino poder definir un escalar en general cualquiera, ¿sí? Supongamos que llamémoslo de alguna manera, pongámosle un nombre alfa, ¿sí? Esa letra griega que aparece ahí es la que nos va a representar un escalar. Este es un escalar cualquiera. Listo. Ese es un escalar cualquiera. Ahora pongamos un vector cualquiera. Un vector, por ejemplo, A. Y este de aquí es un vector cualquiera. Listo. Entonces, si yo quiero hacer el producto entre un escalar, entre ese escalar alfa y ese vector A, pues simplemente yo voy a escribir la multiplicación directa del vector con el escalar. Eso nos da como resultado un vector distinto, ¿sí? Un vector distinto. Por ejemplo, llamémoslo vector C. ¿Por qué nos da un vector distinto? Porque al multiplicarlo por un escalar, por ejemplo, supongan que es 2, ¿sí? Cuando ustedes multiplican el vector por 2, lo que les va a dar como resultado es un vector del doble de magnitud, ¿sí? Entonces, como cambió la magnitud, entonces el vector cambió. ¿Sí? Al cambiar la magnitud, el vector cambia. Por lo tanto, ese vector alfa por A es un vector aparte, es otro vector distinto a A y por eso lo llamamos C. Supongamos algunos casos, ¿sí? Algunos casos. Por ejemplo, en el caso en el que, un momento, supongamos por ejemplo un caso en el que alfa valga 2, ¿sí? Si alfa vale 2, lo que va a suceder es que C va a ser 2 veces A. Entonces, fíjese que C va a ser el doble de A, que fue el ejemplo que les estaba comentando. Si, por ejemplo, el escalar alfa es igual a, no sé, a un medio, entonces lo que va a suceder con el vector C o con el nuevo vector C es que va a ser un medio del vector A, es decir, la mitad del vector A, ¿sí? La mitad del vector A.
Si yo pongo, por ejemplo, un escalar alfa, si yo pongo alfa igual a -2, entonces el vector C va a ser igual a -2A. Y el menos, como vimos la clase pasada, lo que implica o lo que indica es que el vector cambia o invierte su dirección, ¿sí? Si en un punto si en algún lado estaba apuntando hacia la derecha, entonces con el menos ahora va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Aquí vamos a ver, digamos, algún ejemplo. Supongan que tenemos un vector A de este estilo. Tenemos un vector A, ese es A. Entonces, por ejemplo, en este primer caso de acá, si alfa es igual a 2, eso quiere decir que el nuevo vector C va a ser un vector de el doble de magnitud del anterior. C va a ser 2 veces A. ¿Listo? Va a ser el doble de magnitud del anterior. Pero fíjense que la dirección se mantiene. ¿Sí? La dirección ahí se mantiene. Si es, por ejemplo, un medio de A, entonces el vector A, y el vector C en el segundo caso, en el caso en el que alfa es un medio, entonces el nuevo vector me va a quedar de la mitad del anterior, más o menos por ahí, ¿sí? Más o menos por ahí. Este sería algo así como un medio de A, ¿sí? Ese sería un medio de A. Y en el último caso, en el caso en el que alfa es -2, ¿sí? En el caso en el que alfa, este caso acá, en el que alfa es -2, en ese caso, entonces, el vector C queda con un signo menos, ¿sí? No solamente 2, sino con signo -2. Entonces, si el vector A era este, si el vector A era este, voy a volverlo a dibujar. Si ese es el vector A, entonces el vector -2A va a ser un vector que está apuntando en esta dirección. Ay, ahí no me va a quedar muestra. Voy a intentar dibujar, voy a tratar de dibujar el vector A más pequeño, ¿sí? Voy a tratar de dibujar el vector A más pequeño, por ahí más o menos. Ese es el vector A, ¿sí? Por ahí más pequeñito, de manera que cuando yo dibuje el otro pueda hacerlo más o menos del doble. Este sería el nuevo vector C, que es -2A. Entonces, fíjense que ese menos lo que hace, o el menos del escalar, lo que implica o lo que hace es cambiarle, invertirle la dirección al vector, ¿sí? Ese es el efecto del -2, o del -1, o del -3, o del -1.5. Siempre que haya el menos, le invierte la dirección, como vimos en la parte de suma y resta de vectores, ¿sí? Entonces, fíjese que en esos tres casos, los tres vectores nuevos, es decir, el vector 2A, el vector 1 medio de A y el vector -2A, todos esos casos, los vectores están sobre la misma línea del vector A, ¿sí? Fíjense que la línea del vector A es esta de acá, esta de acá, ¿sí? Entonces, todos esos vectores están ahí pintados sobre la misma línea. Entonces, el escalar, cuando uno multiplica un vector por un escalar, lo que uno hace es modificarle la magnitud, ¿sí? Modificarle la magnitud del vector. A lo mucho, a lo mucho le agrega 180 grados, como en este caso acá. Lo máximo es que le pueda agregar 180 grados, ¿sí? Como en ese caso de ahí. Sin embargo, sigue siendo sobre la misma línea. ¿Listo? Siguen siendo sobre la misma línea. Un momento que hay alguna pregunta. Yo pensé que también, o sea, aparte de que cambia la magnitud, también llega a cambiar la dirección, ¿verdad? En este caso la lo único que cambia la dirección es que le agrega 180 grados, como en el tercer caso, que es este de aquí, ¿sí? Este de acá, este caso aquí, ¿sí? Le agrega 180 grados, pero es lo máximo que puede hacer.
el punto de la multiplicación por el escalar es que el vector sigue estando sobre la misma línea, ¿sí? Sigue quedando sobre la misma línea, que son esas líneas ahí como en verde fosforescente que aparecen, ¿sí? Queda sobre la misma línea. Entonces, nunca va a quedar el producto entre un escalar y un vector, nunca va a dar origen a un vector como por ejemplo este. Nunca va a dar origen a un vector como por ejemplo este. ¿Sí? No va a dar origen a ese vector. No va a dar origen a un vector como por ejemplo, no sé, acá en el de abajo, como por ejemplo, no sé, este. ¿Sí? No va a dar origen a un vector de ese estilo. Siempre va a dar un vector sobre la misma línea del anterior. ¿Sí? O algo así. No se escucha bien. Yo voy a intentar grabar esta clase. Voy a intentar grabar esta clase. Bueno, me están preguntando si voy a subir esta clase a YouTube. Voy a intentar grabar la clase en la tarde. Lo que pasa es que después de que uno se desconecta, después de que acaba la clase, tiene que uno salirse del Zoom, o sea, desconectarse de Zoom. Mejor dicho, pausar la conversión del video. El video apenas terminamos la clase, se inicia una conversión de video, ¿sí? Del formato que maneja Zoom, que no tengo ni idea cuál es, a un formato de video como MP3, por ejemplo. Entonces, no hay tiempo entre una clase y la otra para convertir el video. Sin embargo, yo tengo los archivos de los videos en la computadora. De hecho, se me llenó el computador con solo una semana de clase, ya se llenó. Está regular de memoria. Así que ya se llenó el disco. Me toca ¿cómo se dice? Me toca ir borrando videos. Y estoy borrando los videos de las otras semanas. Yo se los voy a tratar de subir, de convertir este video en la tarde, ¿sí? Cuando haya tiempo para convertirlo. Y así pueda subírselos, por ejemplo, a YouTube. ¿Sí? Se los pueda subir a YouTube y ustedes puedan ir a verlo. Profe, ¿Listo? un compañero dice que sí, por favor, lo puede agregar, que está en la sala de espera. Ay, sí. Ay, yo no veo aquí a nadie. Ah, sí, ya lo vi. Gracias, profe. Listo, gracias. Sí, no lo había visto. Bien, entonces, bien, eso es lo que entonces vamos a tratar de hacer, ¿listo? Con los videos. Si no se puede por algún motivo, entonces yo les pido en la próxima clase que a alguno de ustedes, le doy permiso a alguno de ustedes para grabar la clase y simplemente nos la comparten de alguna manera, ¿sí? Ustedes que no tienen que desconectarse inmediatamente después de la clase y pueden dar tiempo para que Zoom convierta el video. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Cualquier pregunta? Listo. Vamos entonces a pasar. Ya vimos la parte de un producto entre un escalar y un vector. Ahora vamos a ver el siguiente producto entre dos vectores, que es un producto, digamos, bastante sencillo. Es el producto entre un vector y otro vector. Pero este producto se llama producto punto. O también se le puede llamar producto escalar. Ya vamos a ver por qué se le puede llamar de esas dos maneras. Ya vamos a ver por qué se le puede llamar de esas dos formas. Entonces, volver a poner la pantalla. Volver a compartir la pantalla. Listo. Entonces, la siguiente operación que vamos a ver es el producto entre un escalar. Es el producto, perdón, entre un escalar, no, producto, punto, o producto escalar. Producto punto o producto escalar. Eso es lo que entonces vamos a ver ahora. El producto punto o producto escalar se llama de esa manera porque si nosotros tenemos dos vectores cualquiera, por ejemplo, el vector A y el vector B, con esos dos vectores yo puedo definir el producto punto de esta manera. A
punto B. Entonces, por esa razón se llama producto punto, porque el símbolo para hacer la operación es un punto entre ellos. ¿Listo? Esa es la razón. Ahora, ¿por qué se llama producto escalar? Porque por definición, por la definición de este producto, ese producto punto yo lo puedo escribir como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B. ¿Listo? Por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, llamemos a este vector A y a este llamémoslo vector B. Fíjense que ambos vectores están iniciando en el mismo punto, pero ustedes pueden tener dos vectores cualquiera, por ejemplo, se los voy a poner así. Ustedes pueden tener dos vectores cualquiera, por ejemplo, este con este de acá, ¿sí? Esos dos. Y los dos los pueden dibujar como con el origen en un mismo punto, ¿sí? Es decir, pueden dibujarlos de esta forma. Pueden dibujarlos de esta manera. Un vector y el otro vector acá. ¿Listo? Entonces, desde que ustedes mantengan la magnitud y la dirección de los dos vectores, no hay ningún problema si los dibujan de esta forma, ¿sí? O si los dibujan de esta forma, ¿sí? Ambos son equivalentes, ambos son equivalentes. Listo, entonces yo desde el comienzo dibujé el vector A y el vector B, ambos uniéndose desde el mismo punto común, ¿sí? Entonces, el ángulo entre esos dos vectores va a ser el ángulo que voy a dibujarles acá, este ángulo aquí, que vamos a llamar teta AB. ¿Listo? AB quiere decir que es el ángulo entre el vector A y el vector B. Listo, entonces, ese producto, fíjense que es un número. El producto entre una magnitud por otra magnitud por el coseno de un ángulo, eso da como resultado un escalar. Eso de aquí, esto de acá, es un escalar. Esto es un escalar. Por eso el producto punto también se le llama como producto escalar, porque da como resultado un número. ¿Listo? Da como resultado un número. Entonces, dependiendo de ese ángulo teta entre los dos vectores, podemos tener diferentes casos. Por ejemplo, podemos tener un caso en el que el vector A y el vector B es perpendicular, ¿sí? Si el vector A y el vector B son perpendiculares entre ellos, es decir, si hay un vector así y otro vector así, ¿sí? Y tenemos un vector por acá y otro vector por acá, entonces, ¿qué sucede con el ángulo entre ellos? Es de 90 grados. Y si el ángulo entre esos dos vectores es de 90 grados, el producto punto entre los vectores, ¿cuánto va a ser? Escríbame en el chat. ¿Cuánto va a ser el producto punto entre estos dos vectores que están a 90 grados? Vamos a ver. 0, exactamente. ¿Por qué 0? Porque el coseno del ángulo entre ellos, que es de 90 grados, es 0. ¿Listo? Entonces el producto punto en este caso es 0. ¿Listo? Es 0. Si, por ejemplo, el vector A va así y el vector B va así, ambos uniéndose aquí en este puntico, si el vector A va en esta dirección y el vector B va en esta dirección, va en esa dirección, ¿cuál es el producto punto A punto B? ¿Cuánto daría ese producto punto? Si un vector va hacia un lado y el otro va hacia el otro. Va a ser negativo, exactamente, es menos A por B, menos la magnitud de A por la magnitud de B, sencillamente porque el coseno del ángulo entre ellos, como el ángulo entre ellos en este caso es de 180 grados, entonces el coseno de 180 grados es menos 1, por eso les va a dar menos A por B. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cómo es la inclinación entre los dos vectores, vamos a tener diferentes resultados del producto punto. Entonces, dos vectores ortogonales, el producto punto entre los dos, 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellos es de 90 grados. Si los dos vectores, si un vector apunta hacia allá y el otro vector apunta hacia allá,
180 grados entre ellos, 180 grados entre los dos, producto punto, menos A por B, ¿sí? Si ambos vectores están así, entonces el producto, el ángulo entre los dos vectores, ¿de cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el ángulo entre estos dos vectores si los dos vectores apuntan hacia el mismo lado? 0, exactamente. Entonces, en este caso, ambos vectores dan como resultado A por B también, porque el coseno de 0 es 1. ¿Listo? Y en este caso, ¿cuánto es el ángulo entre los vectores? ¿Cuánto es el ángulo entre los vectores en este caso? Escríbame en el chat. ¿Cuál es el ángulo entre estos vectores? 0, exactamente. Fíjense que no importa si no están los dos en el mismo punto, ¿sí? Si yo los pongo así, el ángulo entre estos dos vectores sigue siendo 0. Si los pongo así, sigue siendo 0. Si los pongo así, 0, 0, 0. En todos los casos es 0. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Sigue siendo 90 grados, ¿sí? Entonces no importa en dónde estén los vectores, ustedes siempre los pueden dibujar como si estuvieran sobre el mismo origen para darse cuenta cuánto es el ángulo entre los vectores, ¿sí? Bien, entonces, eso es en cuanto a algunos casos dependiendo del ángulo entre los vectores. Bien, ahora, ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación del producto punto? Para mirar la interpretación del producto punto, voy a poner aquí otra hoja y voy a dibujar nuevamente los vectores, ¿listo? Voy a dibujar nuevamente el vector A y el vector B. Entonces dibujo por acá A y B, ¿listo? Vector A, vector B. Y yo quiero hacer el producto punto A punto B, que recuerden que es la magnitud de uno por la magnitud del otro, ¿un momento? Por la magnitud del otro, por el coseno del ángulo entre los vectores, o el ángulo que forman los dos vectores. ¿Listo? Que en este caso, yo lo voy a pintar acá, es este de aquí, teta A, B. ¿Listo? Entonces, ese es por definición el producto punto. Ahora, voy a organizar, voy a asociar un poquito los términos en la definición de producto punto. Los voy a asociar de esta forma. Voy a asociarlos de esta manera. Voy a dejar el vector B, o la magnitud del vector B acá de primero, y voy a abrir aquí paréntesis, y por dentro del paréntesis voy a anotar A por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Listo? Entonces, simplemente dejé el vector B, dejé la magnitud de B por fuera y puse entre paréntesis A coseno del ángulo. ¿Listo? Eso fue lo único que hice. Entonces, ¿qué es ese A coseno del ángulo? ¿Eso qué es? A coseno del ángulo. Vamos a ver en el dibujo cómo podemos pintar A coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces, para pintar A coseno del ángulo, lo que hay que hacer es, primero que todo, trazar una línea que comience en la cabeza de A y llegue de manera perpendicular hasta B, ¿sí? Entonces, una línea que comience en la cabeza de A y llegue de manera perpendicular a B, es decir, algo así. ¿Listo? Fíjense que ahí llegó perpendicular a B. Este llegó perpendicular a B. Bien, entonces ahí se formó una especie de triángulo. ¿Sí? Ustedes ahí pueden ver una especie de triángulo. ¿Cuál triángulo? Voy a tratar de pintárselos, de denotárselo acá. Este triángulo, uy, un momento. Este triángulo, acá. Ese triángulo de ahí, ¿listo? Ese triángulo ahí en verde, ese verde fosforescente, es el triángulo que forma cuando yo proyecto una línea perpendicular, cuando trazo una línea perpendicular desde la cabeza de A hasta el vector B. Listo, entonces, como nosotros tenemos ese triángulo, la hipotenusa de ese triángulo es exactamente el vector A.
Fíjense que sobre la hipotenusa de ese triángulo está dibujado el vector A. Eso quiere decir que la longitud o la magnitud de A va a ser igual a la hipotenusa. Entonces nos quedan dos catetos. Nos quedan dos catetos. El cateto de este lado, este cateto de acá, que sería algo así como A, sería algo así como A, A seno del ángulo, ¿sí? Ese sería, voy a tratar de dibujarlo de otra manera. Acá, un momento. Voy a tratar de dibujarlo aquí, así. A seno del ángulo AB. ¿Listo? A por el seno del ángulo AB. Listo. Entonces, ese es como el cateto opuesto de ese triángulo. ¿Opuesto a quién? Al ángulo AB. ¿Sí? Es el cateto opuesto al ángulo AB. Y también tenemos otro cateto aquí, que sería el cateto adyacente. Este cateto que estoy dibujando ahí como medio feo. Ese sería el cateto adyacente a por el coseno del ángulo AB. ¿Listo? Entonces, fíjese que ese A coseno de AB es exactamente lo que está entre paréntesis azules, ¿sí? Lo que está entre paréntesis azules del producto punto. Entonces, ese A coseno de AB, ¿qué es? Es exactamente la proyección de ese vector, como si nosotros tuviéramos aquí una lámpara y iluminamos el vector desde arriba, ¿sí? La sombra que hace ese vector A sobre el vector B, esa sombra es la proyección del vector A sobre B. Entonces, esto que está aquí, esto de acá, es la proyección de A sobre B. Proyección de A sobre B, que es exactamente igual a esta de acá. Es exactamente igual a esta de acá. Proyección de A sobre B. ¿Listo? Es exactamente ese de ahí. Pero un momentico, voy a tratar de dibujarlo mejor acá, para que no piensen que estamos incluyendo a B. ¿Listo? Esa es la proyección. Bien, entonces, el producto punto está relacionado con la proyección de un vector sobre otro vector. En este caso, del vector A sobre el vector B. Eso es una conclusión, digamos, importante en cuanto a la interpretación geométrica del producto punto. El producto punto, entonces, es la proyección, perdón, está relacionado. Producto punto está relacionado con la proyección de un vector sobre otro. ¿Listo? Entonces, está relacionado con la proyección de un vector sobre otro. ¿Por qué no digo que es exactamente la proyección? Pues sencillamente porque aquí hay este B que está aquí, ese B que está ahí, está también multiplicando a la proyección, ¿sí? Y el B y esa magnitud del vector B también hace parte del producto punto. Por eso no digo que es exactamente la proyección de un vector sobre otro, sino más bien está relacionado con la proyección de un vector sobre otro. Claro, con el producto punto ustedes pueden calcular proyecciones, pueden calcular una proyección. O sea, si ustedes hacen el producto punto entre un vector con otro, van a encontrar una proyección, ¿sí? Van a encontrar una proyección. Una proyección multiplicada por la magnitud del otro vector, ¿sí? Por la magnitud del otro vector, en este caso, este vector B. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre la interpretación del producto punto?
Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? Un ejemplo sencillito. El producto punto en realidad es sencillo. Si ustedes tienen dos vectores, tienen sus magnitudes, pues es muy fácil definir el producto punto entre ellos. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, producto punto, proyección de un vector sobre otro. O está relacionado con la proyección. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por ahí en el chat o prender el micrófono y preguntar. Entonces, hagamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema coordenado X y Y. Y, X. Un momento. Y y X. ¿Listo? Entonces tenemos un sistema coordenado X y Y. Y vamos a poner dos vectores ahí. Pongamos un vector acá, un vector por aquí. ¿Listo? Un vector por ahí que tenga un ángulo, pongámosle a un ángulo a ese vector, no sé, pongámosle un ángulo de 60 grados, por ejemplo. 60 grados, ¿listo? Pongámosle un ángulo de 60 grados. Y voy a poner, o voy a dibujar otro vector. Voy a dibujar un vector por aquí, por ahí. Ese vector voy a suponer que tiene un ángulo de 30 grados. Listo, entonces ya bauticemos los vectores. Pongámosle a este vector, vector A, y pongámosle a este vector, vector B. Listo, entonces, supongamos que la magnitud del vector A, la magnitud de ese vector, por ejemplo, podamos ponerle 4 unidades. 4 unidades de lo que sea que represente ese vector. Si es velocidad, metros por segundo. Si es una posición, puede ser kilómetros, puede ser metros. ¿Sí? Y el vector B, como es un vector que se ve más largo que el anterior, pongámosle una magnitud más larga, una longitud más larga. Es decir, pongámosle, por ejemplo, 6 unidades. Pongamos 6 unidades. Entonces, fíjense que ya tenemos bien identificados ambos vectores. Cada vector, por ejemplo, el vector A tiene una magnitud de 4 unidades con una inclinación de 60 grados, ¿sí? Con respecto al eje X. Y el vector B tiene una magnitud de 6 unidades, es más largo que el anterior, y tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces, yo necesito calcular, o yo voy a calcular el producto punto del vector A con el vector B. ¿Sí? Es decir, por definición, A por B por el coseno del ángulo entre los vectores A y B. ¿Sí? Esos A y B, recuerden, son las magnitudes solamente, es decir, las 4 unidades y 6 unidades que les dimos allá arriba. Bien, entonces, ahí lo que yo tengo que hacer sencillamente es reemplazar, ¿sí? Reemplazar. ¿Cuál es el ángulo θ AB? Escríbame en el chat. ¿Cuál es el ángulo θ AB? ¿Cuánto vale ese ángulo? Escríbame en el chat. Exactamente. El ángulo entre el vector A y el vector B es de 30 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo de A es 60 y el ángulo de B es 30. Es decir, el ángulo entre estos dos, θ AB, es 30 grados. ¿Listo? 30 grados. Por lo tanto, puedo aquí cambiar esto, voy a borrar esto y colocar 30 grados. 30 grados. Listo, entonces, fácil. Simplemente reemplacemos las cantidades. Simplemente aquí quedaría la magnitud de A, sería 4 unidades. Eso lo tengo que multiplicar por la magnitud de B, 6 unidades. Y todo eso por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Por el coseno de 30 grados. Creo que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, como el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, esto sería 4 por 6 por el coseno, por
raíz de 3 sobre 2. Entonces sería igual, el 2 se puede simplificar acá con este, aquí quedaría 2, 6 por 2, 12, 12 raíz de 3, ¿listo? 12 raíz de 3. ¿En qué unidades? Unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque resulta que estamos multiplicando la magnitud de A por la magnitud de B, ¿sí? Magnitud de A por magnitud de B. Entonces, esto va a estar en unidades, lo voy a dejar U solamente cuando ustedes vean U, eso quiere decir unidades, ¿sí? Unidades al cuadrado. Preguntas sobre el producto punto o escalar entre vectores. ¿Alguna pregunta? En realidad no es un... déjeme ver. No, en realidad no es un área. En realidad no es un área. Está más relacionado con la proyección, a pesar de que está en unidades al cuadrado, no representa un área. O geométricamente no va a representar un área. ¿Por qué? Déjeme ver. Áreas con el cruce, exacto. Lo que pasa es que como usted multiplica, tiene una cantidad que tiene unidades al cuadrado. Por ejemplo, si ustedes encuentran una unidad de centímetros al cuadrado, pues lo que uno se imagina inmediatamente es que centímetros al cuadrado, eso es un área. Si el ángulo de A es 80, ¿cuál es el ángulo de B? Si el ángulo de A es 80, si el ángulo de A fuera 80, es decir, si el vector A estuviera dibujado, por ejemplo, por acá, ¿sí? Con un ángulo acá de 80 grados, con un ángulo aquí entre este y este de 80 grados, pues sería simplemente restar 80 a 30 grados, ¿sí? 80 menos 30, es decir, 50 grados, ¿sí? 50 grados, exactamente. Si fuera 80, entonces simplemente 80 menos 30 me daría 50 grados. Listo. Ahora, ¿por qué entonces lo que les decía unidades al cuadrado? Sencillamente, no todo lo que tenga, por ejemplo, todo lo que sea centímetros al cuadrado tiene que representar un área. Por ejemplo, una línea. Esta línea mide 2 centímetros. Y otra línea. Esta línea mide 4 centímetros. Si ustedes multiplican esas dos cantidades, 2 centímetros por 4 centímetros, les va a dar 6 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Les queda centímetro al cuadrado, pero eso no quiere decir que el producto de esas dos cantidades sea un área, porque multiplicar dos lineecitas no quiere decir que es un área. Si ustedes multiplican esto, si ustedes multiplican 4 y 2, ahí sí les va a dar un área, les va a dar el área de ese rectángulo, ¿sí? Pero por el hecho de multiplicar dos números, no quiere decir que les dé como una interpretación de un área, ¿sí? En este caso, en el caso del producto punto, esa operación que nos da en unidades al cuadrado no nos va a representar un área, nos va a representar es una proyección de un vector sobre otro vector, ¿sí? Multiplicado por el otro vector. Entonces, por esa razón nos da unidades al cuadrado. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan? Con sus coordenadas. Exactamente. Sí vamos a trabajar vectores con sus coordenadas. El enfoque que se le quiso dar, digamos, en este momento, a esta parte del curso, ¿sí? Se está haciendo un enfoque únicamente geométrico sin irse a definir coordenadas. La idea es que en el último video creo que es el video que van a ver para la siguiente clase, ahí van a ver la parte de coordenadas, ¿sí? Entonces vamos a ver estas operaciones con coordenadas. Las operaciones con coordenadas son mucho más directas, ¿sí? Son más directas, más rápidas, pero tienen el problema de que se pierde la interpretación geométrica en ese proceso, ¿sí? En ese proceso uno no entiende geométricamente qué es lo que está haciendo. Entonces, para evitarnos ese problema, vamos a hacer primero toda la parte de vectores con una interpretación puramente geométrica, ¿sí? Simplemente magnitud y dirección, y después en el último video vamos a ver componentes para que ustedes ya puedan operar, ¿sí? Las componentes sirven es para hacer operaciones, o sea, una vez ustedes entiendan, ya pueden hacer operaciones como quieran, ¿listo?
Una pregunta respecto a los cuestionarios. Pregunten. Pregúntense. Profesor, es que ahí decía, ¿en qué caso el producto escalar, bueno, entre vectores adquiere su valor máximo? Bueno, pues cuando es 90, ¿no? Sí. Sí. Dice, ¿qué interpretación tiene esto en términos de la proyección de un vector sobre otro? ¿Cómo así? ¿Cuándo adquiere su valor máximo? El valor máximo se adquiere cuando los dos vectores son a 0 grados o a 180 grados adquiere su valor mínimo. ¿Sí? En realidad cuando es a 0 grados adquiere su valor máximo. Se lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Se lo voy a dibujar acá. Un vector A, ya no lo están viendo. Ya está, ya va. Un vector A, por ejemplo, el que les pinté ahí, y un vector B. Ambos vectores son paralelos, es decir, ambos tienen 0 grados, hay 0 grados entre ellos, ¿sí? Entonces, el producto punto entre A con B es A por B por el coseno de 0, ¿sí? Y el coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1. Es decir, esto es A por B. ¿Por qué decimos que ese valor es el valor máximo del producto punto? Por la forma en cómo se comporta el coseno, por la manera en que se comporta el coseno. Fíjense que el coseno es una función que tiene esta forma. El coseno es una función que tiene esta forma. Tiene esta forma acá coseno de teta. Voy a cambiarle estos ejes. Y voy a pintarle el eje de esta manera mejor, por acá. Uf, se borran. Por acá. ¿Sí? Aquí teta. Entonces, coseno de teta en función de teta. Tenemos algunos ángulos importantes. Primero, el ángulo 0, que es este de aquí, cuando es acá. El ángulo de 90 grados, es decir, pi medios. Pi medios. El ángulo de 180 grados, que es pi. ¿Sí? Esos son como los dos ángulos más importantes. Después va a 3 pi medios. Y si seguimos llevando el eje, por acá obtenemos 2pi. Por acá. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del seno del ángulo? El seno del ángulo se comporta de esta manera. Comienza por aquí en 1, ¿sí? Cuando el ángulo es 0. Luego viene y baja a 0 cuando el ángulo es de 90 grados. Va a menos 1 cuando el ángulo es pi. Vuelve a 0 cuando el ángulo es 3 pi medios. Y nuevamente a menos 1 cuando el ángulo es 2 pi. ¿Listo? Entonces acá hay menos 1 y aquí hay 1, arriba hay 1. Entonces, ¿dónde la función tiene el valor más grande? La función tiene el valor más grande acá. ¿Sí? Y acá también. Es decir, cuando es 0 y cuando es 360 grados. O sea, vuelve otra vez a la misma posición. ¿Listo? Entonces, de esa manera, el producto punto es máximo cuando el ángulo es 0. ¿Sí? No cuando es 90. Cuando es 90 es mínimo. Es 0. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Aclarando esa parte. Un momento. Listo. Bien, bien. Bien. Entonces, bien, entonces, ese es el comportamiento, digamos, del ángulo entre los dos vectores. ¿Alguna otra pregunta sobre la interpretación o sobre el producto punto entre dos vectores? ¿Alguna otra pregunta? Es de que cuando ustedes ven los videos y vienen y preguntan este tipo de cosas, es mucho más interesante porque así uno puede discutir sobre lo que ustedes han visto, ¿sí? Así aprenden mucho más. Créanme que aprenden mucho más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se esfuerza uno más? Eso sí, hay que reconocer que el esfuerzo que uno tiene que hacer
para ir a repasarlo, para ir a estudiar los videos es más grande, ¿sí? Pero se aprende más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si ya no hay más preguntas respecto a la parte del producto punto, vamos a pasar a la otra parte que es el producto cruz, que es como, digamos, la operación un poco más complicada entre vectores, ¿sí? La razón por la que es la operación un poquito más complicada es porque el producto cruz entre dos vectores da como resultado un vector, otro vector. Entonces, fíjense que en el producto punto era muy sencillo porque el resultado era un número. Entonces no había ningún inconveniente. Un número no tiene ninguna dirección, ¿sí? Pero en el producto cruz el resultado es un vector. Entonces no solamente hay que definirle su magnitud, sino también tenemos que definirle su dirección. Entonces le vamos a definir tres cosas al producto cruz. Primero, su magnitud. Segundo, su dirección. Y tercero, su interpretación geométrica. Exactamente, el producto cruz da como resultado un vector perpendicular a ambos. Vamos a tratar de verlo acá como podamos, ¿sí? Vamos a intentar verlo como podamos. Bien, listo. Bueno, algo adicional del producto punto que ustedes vieron en los videos. El producto punto es conmutativo. ¿Por qué el producto punto es conmutativo? Porque uno puede hacer lo siguiente. Ya para terminar, ¿no? El producto punto, ustedes pueden decir, un momento, ustedes pueden decir el producto punto de A con B, que es A por B por el coseno del ángulo entre los dos, ¿sí? O podemos decir B, producto punto con A, B por A por el coseno del ángulo entre ellos. Y fíjense que A punto B y B punto A son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente iguales sencillamente porque esto que está acá, este producto de dos números aquí, es exactamente igual a este producto de dos números acá. Ambos son iguales, ¿sí? 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el producto punto es conmutativo. El producto punto es conmutativo. ¿Listo? Profe, pero ahí es conmutativo únicamente porque, o sea, ese A por B se refiere a las magnitudes, ¿verdad? Exactamente. Si fuera al vector, sí no sería conmutativo. Exacto, pero como el producto punto da como resultado un número, ¿sí? Un escalar, entonces aquí no hay dirección asociada al resultado del producto punto. Hay una dirección asociada al vector A, ¿sí? Hay una dirección asociada al vector A, hay una dirección asociada al vector B, pero cuando se hace este producto entre los dos, el resultado, que es este aquí, no tiene una dirección. Esto aquí no tiene dirección, ¿sí? Es un número. Por ejemplo, el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Es un número. A por B son dos magnitudes. Entonces, como tal, ahí no hay ninguna dirección asociada al producto punto. Por lo tanto, el producto punto es conmutativo como tal, ¿sí? El producto punto por naturaleza es conmutativo. Ahora, eso que está diciendo es importante porque viene la parte del producto cruz, en donde la magnitud, sí ustedes pueden cambiar el orden y no pasa nada y pareciera que fuera conmutativo. Uno dice, el producto cruz también parece conmutativo. Pero cuando uno va a analizar la dirección del producto cruz, le da al contrario cuando uno cambia el orden, ¿sí? Entonces, ahí sí es donde aparece la dirección, en el producto cruz, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. Bien, ¿preguntas? ¿Algún comentario? Si tienen algún comentario, también, así no sea una pregunta. No hay problema, mejor, ¿sí? Listo, ahora vamos a ver la última parte. Bueno, la última parte del producto cruz, que es un poquito, digamos, de la parte más, digamos, de más cuidado de la operación entre vectores. Producto cruz. O también se llama cruz o vectorial. Producto cruz o producto vectorial, ¿sí? Entonces, lo mismo. Tenemos dos vectores, un vector
A, un vector B cualquiera, ¿sí? Tenemos dos vectores, A y B, y con esos dos vectores yo puedo definir un producto cruz. Ese producto cruz, la notación que se utiliza normalmente es vector A, que es el primer vector, ¿sí? Si vamos a hacer A cruz B, y el producto, digamos, el símbolo del producto cruz, pues es una cruz entre los dos vectores, por eso el nombre, ¿listo? Por eso el nombre A cruz B. ¿Listo? Ahora, esta operación da como resultado un tercer vector, da como resultado otro vector. No es como el producto punto que daba como resultado un número. Ahora vamos a obtener un vector. Ese vector hay que definirle una magnitud y también hay que definirle una dirección. Entonces, cuando hablamos de magnitud de A cruz B, cuando hablamos de magnitud de A cruz B, pues simplemente vamos a denotarla como, como A cruz B entre las barras de valor absoluto. Aquí sí no hay escapatoria de esas barras, ¿sí? Toca ponerlas. Toca ponerlas porque no hay forma de definir el producto A cruz B de una manera como adecuada, ¿sí? Una manera que sea como formal. Entonces, para definir la magnitud de A cruz B, pues simplemente nos toca poner A cruz B entre barras de valor absoluto. Entonces, la definición de esa magnitud o de ese valor A cruz B entre valor absoluto, A cruz B, es la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector, multiplicado por el seno del ángulo entre A y B. ¿Listo? Fíjense que la diferencia entre la magnitud del producto cruz y el producto punto que vimos anteriormente es que ahora aparece seno de teta en vez de coseno de teta. Es la única diferencia. Pero el producto cruz en realidad solamente esa diferencia en la magnitud, pero también tiene una dirección. Entonces es un poco más complicado que el producto punto. ¿Listo? Voy a dibujar dos vectores. Voy a dibujar acá dos vectores y vamos a ver nuevamente el ángulo entre ellos. Entonces tenemos un vector A, un vector B por acá. Pongámosle los nombres A y B y el ángulo entre ellos va a ser este de aquí. ¿Listo? Ese es el ángulo entre los dos vectores. Ese producto de ahí nos da digamos, la magnitud del vector A cruz B, la magnitud del vector A cruz B. ¿Listo? Ahora, es en cuanto a la magnitud. Ahora vamos a ver cómo es la dirección del vector. Vamos a ver cómo es la dirección de ese vector. Para hallar la dirección del vector, tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a pasar de magnitud de A cruz B a la otra hoja, dirección de A cruz B. Dirección de A cruz B. ¿Listo? Entonces vamos ahora a hacer la dirección de A cruz B. Esa es, digamos, como la parte un poquito más complicada. ¿Sí? Un poquito más complicada. Los vectores A y B supongan que están sobre un plano. ¿Sí? Supongan que están sobre un plano. Si yo dibujo los vectores, de hecho, aquí por ejemplo la pantalla de ustedes, la pantalla que ustedes ven, eso ya es un plano. Eso ya de por sí es un plano. Sin embargo, si yo los dibujo sobre este plano que ustedes tienen ahí en la pantalla, pues me va a ser difícil dibujarles el resultado de ese producto cruz. Entonces, lo que yo voy a hacer es más bien pintar otro plano. ¿Sí? Voy a pintar otro plano. Ese otro plano lo voy a pintar acá, voy a tratar de hacerlo grande acá. Bueno, entonces, bueno, sí, más o menos. Listo, entonces tenemos ese plano, ¿listo? Y los vectores A cruz B van a vivir en ese plano, es decir, van a ser coplanares con ese plano que les acabo de pintar.
¿sí? Van a ser coplanares. Pintemos el vector A, por ejemplo, dibujémoslo por aquí, por ejemplo, el vector A, llamémoslo A. Y pintemos también un vector B. Supongamos, por ejemplo, un vector por aquí, vector B. Esos vectores pueden tener un ángulo entre ellos cualquiera. Ahí pareciera que tuvieran 90 grados, pero imagínense que tienen cualquier ángulo de inclinación. Entonces yo voy a pintarle por aquí el ángulo. Este ángulo teta a B. ¿Listo? Ese ángulo entre ellos, teta a B. Listo, entonces la dirección del vector A cruz B la da la regla de la mano derecha. Vamos aquí. Dirección de A cruz B, regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Voy a describirles la regla de la mano derecha para hacer ese producto cruz, ese producto A cruz B. ¿Listo? Entonces, la regla de mano derecha consiste en colocar los dedos de la mano derecha sobre el primer vector del producto, ¿sí? El primer vector de ese producto es el vector A. Entonces, yo pongo los dedos de la mano derecha sobre el vector A, ¿sí? Es decir, estos cuatro dedos los coloco sobre el vector A. Y cierro la mano, ¿sí? De manera que los dedos se vayan o se cierren hacia el vector B. Se cierren hacia el vector B. La dirección del pulgar, ¿sí? La dirección hacia donde apunte el pulgar después de cerrar los dedos, desde A hasta B, va a ser la dirección del producto cruz, ¿sí? Va a ser la dirección del producto cruz. Por ejemplo, dos vectores. Supongan que este es el vector A, este morado, y el vector verde es el vector, el lapicero verde es el vector B. Entonces, si yo tengo dos vectores, ¿sí? Yo puedo tomar, perdón, esto estaba como algo así, ¿cierto? Es algo así, el vector A y el vector B. ¿Listo? Aquí se ve más, es como difícil de que se vea. Sí, listo, algo así. Entonces, yo pongo los dedos de la mano derecha sobre este vector, que es el vector A, sobre este de acá. Pongo los dedos de la mano derecha sobre ese vector, cierro los dedos de la mano derecha de manera que vaya desde este vector hacia el otro. Si yo cierro los dedos, entonces tengo así, cierro los dedos hacia el vector B y hacia donde apunte el dedo gordo, hacia donde apunta el dedo gordo, esa dirección, ¿sí ven? Esa dirección es el producto cruz. ¿Listo? Nuevamente, vector A es el primer vector en la operación. Entonces pongo los dedos de la mano derecha sobre este vector y cierro la mano en la dirección del otro. Cierro la mano hacia el otro, hacia donde esté el otro vector. Entonces, dedos acá, cierro y hacia donde esté apuntando este vector, el dedo gordo, hacia allá va a ser el producto cruz. Voy a tratar de ponerla acá, vamos a ver. Vamos a ver si se puede ver. Un momentico. Exacto, es la normal. Voy a intentar colocar que se vea acá un momento. Entonces, supongo que aquí tenemos el plano. Ustedes ven ahí una hoja. Esta hoja de aquí va a ser el plano que les pinté ahí en la pantalla. ¿Listo? Entonces tenemos dos vectores, un vector A, un vector B. Dos vectores. ¿Listo? Vector A, el morado, vector B, el verde. Entonces, ponemos los dedos de la mano derecha sobre el vector A, ¿listo? Que es este morado, y cerramos los dedos de la mano derecha de manera que los dedos vayan hacia el vector B, ¿listo? Dedos de la mano derecha en el vector A, cerramos hacia el vector B. Y hacia donde apunta el dedo gordo, esa es la dirección del vector B, del producto cruz. Es decir, es un vector que aparece en esta dirección. ¿Sí? Aparece en esta dirección. ¿Listo?
Entonces, voy a intentarles dibujar ese vector ahí. Voy a dibujar ese vector ahí, pues en realidad es muy fácil, ¿sí? Voy a dibujarles el vector. Un momentico. El vector quedaría dibujado acá. ¿Listo? Quedaría, ay, ya no lo ven. Un momento, un momento. Listo, entonces ese vector que pinté ahí en rojo, ese es el vector que representa el producto punto A cruz B. ¿Listo? Ese sería el vector A cruz B. Fíjense que ese vector es completamente perpendicular, tanto al vector A como perpendicular al vector, uy, se quedó feo, como perpendicular al vector, vale, más o menos, al vector B. ¿Listo? Perpendicular a ambos vectores. La razón entonces es porque el vector producto cruz es un vector que queda saliendo del plano, queda perpendicular al plano que forman los dos vectores. ¿Listo? Es perpendicular. Ahora, fíjense que del producto cruz, perdón, de la magnitud del producto cruz, nos da la impresión que si yo invierto el orden de los dos vectores, me va a dar exactamente lo mismo. Fíjense de acá. Aquí me da la impresión de este producto cruz acá, que si yo invierto esto, me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, perdón, es decir, si yo hago, ya ahorita borro esto, simplemente es para mostrarles, si yo hago B por A, por el seno del ángulo entre los vectores, ¿sí? Si yo hago eso, claro, en ese caso, este producto es la magnitud del producto cruz B con A, y fíjense que da la impresión que entonces el producto cruz fuera conmutativo, ¿sí? Da la impresión, porque entonces yo podría cambiar los dos vectores, intercambiarlos, y el resultado va a dar lo mismo. Pero como nos habían comentado antes, eso es simplemente porque B por A son dos números, pero ahí no estamos considerando todavía la dirección. No se le olvide que los vectores tienen dos características, magnitud y dirección. Entonces, en cuanto a la magnitud, pareciera que los dos vectores pareciera que el producto cruz fuera conmutativo. Pareciera. Uy, un momentico. Exactamente. Pero si hacemos la regla de la mano derecha, si hacemos la regla de la mano derecha aquí, ¿sí? Si hacemos la regla de la mano derecha y ponemos primero, o sea, si hacemos ahora, ya no A cruz B, sino ahora B cruz A, si hacemos ahora esa operación, nos vamos a dar cuenta que el vector apunta ahora hacia otro lado. Aquí en el plano es un poquito complicado mostrarlo porque yo no puedo atravesar la mesa, ¿sí? Pero sería algo como esto. Los dos vectores, si no se puede. Entonces los dos vectores A cruz B me queda así, pero si yo primero inicio con el vector B cruz A, me va a quedar hacia abajo, ¿sí? B cruz A me va a quedar hacia abajo. Si yo inicio con este, A cruz B me queda hacia acá. Si yo inicio con el otro, me queda hacia abajo. ¿Sí ven? Entonces, el producto cruz da opuesto si yo invierto el orden. Si yo invierto el orden de la operación. En este caso, yo puedo dibujar el producto cruz. Yo puedo dibujar el producto cruz. Voy a dibujarlo con otro color acá. Me quedaría aquí hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Y ese vector va a ser el vector B cruz A. El vector B cruz A. Trate de dibujarlos con la misma magnitud, porque como vimos antes, la magnitud sí no cambia. No cambia la magnitud si yo invierto el orden de la operación, pero la dirección queda Agregaba completamente. 1 giga ¿Cómo? por coronar. ¿Cómo? Micrófono abierto por ahí. Listo, entonces cambia completamente el orden. En conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el vector A cruz B
es igual a menos B cruz A. A menos B cruz A. La magnitud es igual, pero la dirección es opuesta. Conclusión de esto, el producto cruz es anticonmutativo. Es anticonmutativo esa palabra también. Bueno, anticonmutativo. Entonces, vamos a hacer como el resumen, ¿sí? El resumen. El resumen para el producto cruz. Entonces, primero, cosas importantes. Primero, magnitud de A cruz B. Magnitud de A cruz B. Escribe como el mismo producto, pero entre barras de valor absoluto. Y va a ser igual a la magnitud de un vector, magnitud del otro vector, seno del ángulo entre ellos. ¿Sí? Seno del ángulo entre A y B. Siguiente punto importante. Dirección de A cruz B. Regla de la mano derecha. Derecha. ¿Listo? Dirección de A cruz B la da la regla de la mano derecha. Finalmente, esto indica, cuando nosotros hacemos la operación inversa, que el producto cruz es anticonmutativo. Es anticonmutativo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, ¿Alguna porque duda? atrás se decía que el producto cruz sí era un área. ¿Tuvieron una que? No le entendí. Porque atrás en la clase se decía que el producto cruz sí es del área. ¿Por qué se dice que el producto cruz es el área? Exacto, eso es lo que ahora vamos a ver, la interpretación geométrica del producto cruz. ¿Sí? Fíjese que aquí... Un paralelogramo, ¿no? Exactamente, es el área de un paralelogramo. Es que aquí nosotros tuvimos que primero ver magnitud de A cruz B y luego la dirección, que la dirección es un poquito complicada acá de explicar, pero ahí se hizo lo que se pudo. ¿Sí? Es un poquito más complicado porque tiene las dos características, es un vector. Entonces, tiene magnitud y dirección. En el producto punto era más simple porque el producto punto pues simplemente es un número. ¿Sí? Ahora vamos a ver el producto, la interpretación geométrica del producto cruz. ¿Listo? Ahora vamos a ver la interpretación geométrica del producto cruz. Vamos a ver, pero un momento. ¿Listo? Bien, entonces, la otra parte que vamos a ver es la interpretación geométrica del producto cruz. La interpretación geométrica del producto cruz. Entonces, como habían dicho, el producto cruz es un área, ¿sí? Y esa es precisamente la interpretación que tiene. Vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene esa interpretación? Entonces, supongamos que tenemos dos vectores. Voy a volver a pintar un vector A y el vector B. ¿Listo? Entonces, tenemos un vector A por acá y un vector B por acá. ¿Listo? Tenemos eso. Voy a volver a dibujar para que me quede más espacio. Vector A, vector B. Listo, entonces tenemos esos dos vectores que llamamos A y B. Listo. El ángulo entre dos vectores se puede definir, se puede calcular, se puede definir acá
como teta AB. ¿Listo? Ese es el ángulo entre los dos vectores. Bien, entonces, ¿cómo hacemos entonces para llegar a la interpretación geométrica del área? Fíjese que esos dos vectores, si usted transporta el vector A, o sea, si lo transporta paralelamente, sin cambiarle su magnitud y su dirección, si lo transporta sobre el vector B, hasta llevarlo a la cabeza del vector B, ¿sí? Entonces, podemos dibujarlo por acá, voy a tratar de dibujarlo por aquí, que quede más o menos con la misma inclinación, que es lo más difícil. Ujú. Más o menos por ahí, ¿listo? Ese es el vector A, bueno, ahí faltó la rayita. Listo. Ese es el vector A, tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud, lo único que hice fue llevarlo desde un punto hasta otro punto, pero en el fondo son iguales, ¿sí? Son iguales los dos vectores. Y lo mismo hagamos con B, transportémoslo paralelamente hasta A. Entonces, al transportarlo paralelamente, nos va a quedar algo así. Ahí nos vamos a dar cuenta que el anterior vector nos quedó mal. Entonces, vamos a ver cómo que, no, está más o menos está bien. Listo, entonces queda ahí. Ese sería el vector B, ¿sí? Esa figura que se forma, eso es un paralelogramo, ¿sí? Entonces, el área de ese paralelogramo, que es todo esto de acá, toda esa área, va a ser el producto cruz. ¿Listo? Toda esa área va a ser el producto cruz. ¿Cómo vamos a saber o cómo sabemos que ese es el producto cruz? Vamos a ver. Para poder interpretar esto como el producto cruz, simplemente calculemos el área de un paralelogramo. Calculemos el área de ese paralelogramo. ¿Cómo se calcula el área? Área. Base por altura dividido en 2. Exacto, pero eso es para el triángulo. En este caso, para el paralelogramo es solamente base por altura. Ah, sí, es base por altura, qué pena, ¿Cierto? profe. Sí, es solo base. Claro, pues precisamente, ¿por qué calcula uno? ¿Por qué dice uno base por altura sobre 2? Porque cuando uno hace la base del triángulo por la altura del triángulo, le da la del paralelogramo, ¿sí? Si ustedes tienen un triángulo acá, de altura acá, H, y base B, cuando ustedes hacen base por altura, lo que les da en realidad es el área de este paralelogramo. ¿Sí? Les da el área de ese paralelogramo cuando hacen base por altura, cuando hacen B por H. ¿Sí? Pero, como ustedes quieren calcular entonces el área del triángulo, por eso toca dividirlo entre 2, porque ahí ese paralelogramo tiene 2 triángulos. Pero solo el área del paralelogramo, solamente el área del paralelogramo, es simplemente base por altura. ¿Sí? Simplemente es base por altura. ¿Listo? Bien. Borremos acá, borremos aquí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, conecten el micrófono. Profesor, por ejemplo, ¿se puede usar lo de IJK para hallar el vector? Sí, sí se puede usar las componentes. Esa parte la vamos a ver, creo que en la próxima clase, ¿sí? Ya vamos a utilizar las componentes y vamos a ver cómo calcular. Lo que pasa es que eso es algo operativo, ¿no? O sea, cuando uno calcula por componentes el vector, le va a dar a uno un vector, cuando uno calcula el producto cruz, le da a uno un vector cualquiera, ¿sí? Y ahora, para interpretar ese vector es más complicado. Por eso hacemos toda esta área, esta parte de interpretación antes de pasar a componentes. ¿Sí? Para saber después qué es lo que estamos haciendo cuando operemos por componentes. Bien, entonces ese es el área, base por altura. Ahora dibujemos la base y la altura de ese paralelogramo, ¿sí? ¿Cuál sería la base de ese paralelogramo? La base de ese paralelogramo sería esta que le voy a pintar ahí. Sería esta de acá. Uy, estoy borrando, espera un momento. Esta de acá. Esa de ahí que acabo de pintarles, esa es la base, ¿sí? En la base del paralelogramo. Esto es base. Y como esa es la base, fíjense que coincide exactamente con el vector B. Por lo tanto, la base del paralelogramo es la magnitud del vector B,
¿Qué tan largo es ese vector B? Indica la base del paralelogramo. Entonces voy a escribirlo aquí. Base es igual a la magnitud del vector B. ¿Listo? Es la magnitud del vector B. Ahora pintemos la altura del paralelogramo. La altura del paralelogramo se define como la distancia o la línea que une un vértice del paralelogramo con la base del paralelogramo, ¿sí? Y esa línea debe llegar a la base de manera perpendicular. Es decir, trazo una línea acá perpendicular al paralelogramo. Eso sería a 90 grados. Entonces, la altura de ese paralelogramo, la altura del paralelogramo, si me deja, ups, la altura del paralelogramo es esta de aquí. Esa de ahí. Esa de ahí es la altura. ¿Listo? Entonces ya tenemos base y altura. ¿Cómo calculamos la altura? ¿Sí? ¿Cómo calculamos la altura? Y escríbame en el chat o diga alguien, ¿cómo calculamos la altura? ¿Cómo calcularíamos la altura de... ¿sí? Pitágoras. Bueno, Seno de teta por A, ¿no? exactamente, seno de teta con A. Es la proyección del vector A sobre esa línea perpendicular, ¿sí? Es la proyección de A sobre esa línea perpendicular, o podemos calcularla simplemente como el cateto opuesto. Fíjense que la altura es el cateto opuesto, ¿sí? Como la altura es el cateto opuesto de ese triángulo ahí donde que forma 90 grados, un triángulo rectángulo, entonces esa altura la podemos escribir, esa altura la podemos escribir como la magnitud de la hipotenusa de ese triángulo, que coincide exactamente con la magnitud del vector A multiplicado por el seno del ángulo θ AB. ¿Sí? Esa altura es el cateto opuesto al ángulo AB. Fíjense que es el cateto opuesto. Entonces, como es el cateto opuesto al ángulo AB, pues simplemente se calcula con el seno del ángulo, ¿sí? Con el seno. Bien. Entonces, ya tenemos base y altura. Simplemente multipliquémoslo. Entonces, al final, área es igual a la base multiplicado por la altura. Y fíjense que B por A por seno de AB, ese es la magnitud de un producto cruz, es la magnitud de un producto vectorial, ¿sí? Esa es la magnitud del producto B cruz A. Es la magnitud. Fíjense que ahí no hay dirección todavía involucrada, ¿sí? Ahí no hay ninguna dirección. Pero esa sí es la magnitud del producto cruz B cruz A. Por aquí creo que lo teníamos atrás, B cruz A. Por acá, no, más atrás. Aquí, B cruz A, fíjense acá. Fíjense acá. B cruz A es exactamente igual a esto que está aquí. Y eso que está ahí es lo que tenemos allá, ¿sí? Eso que está ahí es lo que tenemos, es lo que tenemos acá. ¿Listo? Bien, entonces, el área es la magnitud del producto cruz, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho en la primera clase que el área era un vector, ¿sí? Y efectivamente, como aparece como la magnitud del producto cruz, entonces también se le puede definir una dirección, ¿sí? Se le puede definir una dirección y es la dirección precisamente asociada con el producto cruz B cruz A. En este caso, si nosotros hacemos el producto B cruz A, si ustedes se dan cuenta, imaginen, tienen que tratar de imaginárselo. Imagínense colocando los dedos de la mano derecha sobre el vector B, que es el primer vector del producto, sobre el vector B, y llevando los dedos de la mano derecha hasta el vector A. ¿Sí? Entonces, ponen los dedos de la mano derecha sobre el vector B y llevan los dedos al vector A. Ese proceso le va a dar como resultado un nuevo vector
que es el vector producto cruz, que queda más o menos así. Uf. Queda más o menos así. Y fíjense que ese vector que les acabo de pintar ahí es un vector que es perpendicular. Ese vector es perpendicular tanto al vector A como al vector B. ¿Sí? Bueno, ahí se metió un poquito con el vector AB, pero bueno. Ese es un vector perpendicular al vector A y al vector B, es decir, es un vector que sale perpendicular al área, ¿sí? Que sale perpendicular al plano que forma el vector A con el vector B. Entonces, definitivamente el área es un vector y se calcula por medio del producto cruz entre los vectores. ¿Listo? Por medio de un producto cruz. Por medio del producto cruz. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? pero, o sea, en términos del área, si estamos tomando los vectores A y B y calculando el área del paralelogramo entre ellos con el producto cruz, ¿Sí? ¿no debería ser igual A cruz B y B cruz A? Ah, listo. Lo que pasa es que claro, esa es una muy buena pregunta. Cuando uno habla, voy a dibujar acá en otra hoja, un plano, el mismo plano, ¿cierto? El mismo plano A cruz B. Supongan este plano aquí. Ese plano de ahí. Ahora, el área de ese plano, se torció. El área de ese plano, un vector que se puede calcular por medio de un producto cruz, ¿sí? Por medio de un producto cruz. Fíjense que en física no es lo mismo cuando ustedes aplican una fuerza, en esta dirección, ¿sí? Cuando ustedes aplican una fuerza en esa dirección, por ejemplo, un fluido en esa dirección, ¿sí? No es lo mismo que cuando ustedes aplican una fuerza, momento, cuando aplican una fuerza en esta dirección. Que cuando aplican una fuerza en esa dirección. Es decir, no es lo mismo aplicar una fuerza por encima que por debajo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la dirección de ese vector área va a determinar, ¿sí? Va a determinar cómo es el vector fuerza con respecto al área, cómo está usted aplicando el vector fuerza con respecto al área. Y en ese sentido, importa si el vector área está apuntándose en esta dirección, o si está apuntando hacia abajo, ¿sí? O si está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por esa razón, definimos las dos superficies de manera diferente. O los dos vectores de manera distinta. Otro ejemplo, vamos a poner aquí otro ejemplo. Esa pregunta está interesante. Vamos a poner otro ejemplo. Un cubo. Imaginémonos un cubo acá. Un cubo aquí. Listo. Ese cubo. Y ese cubo, pues naturalmente, tiene aquí otras aristas. Por acá. Por acá. Entonces, fíjense que aquí aparecen dos áreas, ¿sí? Dos áreas. Aparece un área por aquí. Un área por aquí. Profe, en realidad aparecen tres, ¿no? Bueno, en realidad aparecen en realidad 6 áreas, ¿sí? Ah, Sí, bueno, pero o sea, son tres repetidas. exactamente. Vamos a ver si son repetidas o no. ¿Sí? Entonces, aparece aquí esta área, ¿sí? Esa área que es el área de la parte de arriba del cubo. Y aparece por aquí otra área, se la voy a poner de otro color. Aparece por aquí otra área. Esta área por aquí. Por acá.
por ahí abajo. ¿Listo? Entonces, aparecen esas dos áreas. Una, la tapa como de arriba del cubo y otra la tapa de abajo del cubo. La tapa de arriba del cubo, el área de esa tapa se puede definir con un vector. Dice que en ambos casos, esas dos áreas tienen la misma magnitud. Es decir, el área de arriba, si, por ejemplo, si tiene 5 centímetros cúbicos, perdón, cuadrados, 5 centímetros cuadrados, el área de abajo tiene 5 centímetros cuadrados también. Pero ¿cómo interpretamos, cómo diferenciamos el área de arriba del área de abajo? Porque ahí, digamos, son dos áreas que está una arriba y otra abajo, ¿sí? ¿Cómo las vamos a diferenciar? ¿Cómo las podemos diferenciar? Sencillamente con un vector área, que en el caso de arriba es un vector que va saliendo o va apuntando hacia arriba, y en el caso de abajo es un vector que va apuntando, un momento, que va apuntando aquí hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí traté de hacer los dos vectores del mismo tamaño, simplemente para indicar que tienen la misma magnitud. ¿Sí? 5 centímetros cuadrados el de arriba, 5 centímetros cuadrados el de abajo. Pero para identificar las dos áreas, utilizamos un vector, el vector que en este caso está apuntando hacia arriba y el vector que en el caso de la tapa de abajo está apuntando hacia abajo. ¿Sí? La dirección del vector es importante en estas dos áreas. Ahora, físicamente, geométricamente, eso es una razón. Ahora, físicamente, ¿por qué va a ser importante esa situación? Porque si ustedes aplican una fuerza, por ejemplo, al final discutimos mucho con fuerzas, si aplican una fuerza en esta dirección, si aplican una fuerza así, como tratando de deformar la caja desde arriba, no es lo mismo esa deformación desde arriba que la deformación desde abajo. ¿Sí? No es lo mismo aplicar la fuerza arriba del cubo que abajo del cubo. Entonces, fíjense que poder diferenciar las áreas sobre las cuales se está aplicando esa fuerza es importante también. Es importante también desde el punto de vista físico. Entonces, no es lo mismo un área de arriba que un área de abajo, a pesar de que tienen la misma magnitud, 5 centímetros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, los vectores que estén apuntando uno hacia arriba y otro hacia abajo van a determinar la diferencia entre esas dos áreas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Ese dibujo quedó como bonito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquier duda? ¿Cualquier inquietud? Ajá. Entonces, fíjense, todas las preguntas que ustedes puedan hacer, mucho mejor. Si yo no sé alguna pregunta, les diré, no sé, ¿sí? Y la trataré de responder en la siguiente clase. Pero traten de preguntar todo lo que se les ocurra, todo lo que se les ocurra, ¿listo? Todo lo que se les ocurra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por el chat están preguntando algo, profe. Ujú. ¿Eso de siempre será perpendicular? Sí, el producto cruz siempre va a ser perpendicular a los dos vectores que le dan origen, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, en el caso de que los dos vectores no estén, por ejemplo, en esos planos que les dibujé todos chéveres, entonces que estén, por ejemplo, así, que esté, por ejemplo, así. Entonces el vector que va a dar como resultado puede ser o este o puede ser este, ¿sí? Ay, no están viendo. Momento, momento. Listo. Entonces, seguro. Entonces, estos dos vectores en verde que acabo de pintar ahí, en la parte derecha arriba, dan como origen un producto cruz, que es el vector azul, ¿sí? Siempre van a ser perpendiculares. Puede ser para arriba o el de para abajo, pero siempre van a ser perpendiculares. O si están apuntando los dos vectores, un vector así y el otro vector, no sé, así, entonces el producto cruz va a dar un vector así o va a dar un vector así, ¿sí? Pero siempre perpendicular a los anteriores, ¿sí? Siempre perpendicular, porque va a representar al final el área, ¿sí? Va a representar el área. ¿Preguntas?
Bien, entonces, digamos que esta es la parte, con esta parte finalizamos la clase que tenía que ver con el producto entre vectores o las operaciones de multiplicación entre vectores. ¿Sí? No hay una división entre vectores. No existe división entre vectores. Uno no puede hacer A dividido entre B. Esto no se puede hacer. Se puede hacer A entre la magnitud de B, ¿sí? Se puede hacer A entre la magnitud de B. Eso sí es una operación que se puede hacer. Este se puede hacer porque es la división con una magnitud. Pero esta de acá no se puede hacer. La razón, ¿por qué creen ustedes que no se puede hacer una división entre vectores? ¿O qué razones les han dado o qué razones ustedes han encontrado por la cual no se puede hacer una división entre vectores? Escríbame en el chat, ¿por qué no se puede hacer una división entre vectores? La verdad, nunca me lo había preguntado hasta ahorita. ¿Por qué no se puede? ¿Mm? ¿Alguna opción? Exactamente. Seguramente por las direcciones, ¿sí? Las direcciones entre los vectores no se pueden dividir. ¿Mm? Porque es lineal. Bueno, la linealidad lineal. Porque es lineal. Bueno, la linealidad es una cosa un poquito más complicada. Creo que la linealidad se refiere a que muestra, a ver, porque el producto es lineal. Bueno, vamos a revisar bien por qué a qué se refiere con la linealidad entre vectores. La linealidad se refiere a que uno puede reemplazar, por ejemplo, la suma, el producto entre dos vectores, y si, por ejemplo, de esta forma, si ustedes tienen A por B, pero A es, por ejemplo, el resultado de una suma de otros dos vectores, D más C, D más C. Entonces, cuando ustedes hagan el producto, pueden reemplazarlo como el producto de D por B más el producto de C por B. ¿Sí? Creo que eso es lo que se refiere con linealidad, que cuando uno reemplaza, por ejemplo, en la operación A por B, uno de los dos vectores por la suma de otros, pues entonces el resultado le va a dar el producto de cada uno de ellos por el segundo vector B, ¿sí? Eso se refiere a la linealidad. Vamos a revisarla mejor, pero la linealidad tiene que ver con esto, ¿sí? En la división de vectores creo que la razón es porque las direcciones no están definidas, ¿sí? Creo que, o sea, si tuviera la misma dirección se podría dividir. Buen punto. O sea, si tuvieran la misma dirección, ¿se pueden dividir los dos vectores? Eso es un buen punto, ¿sí? Que mata nuestro argumento anterior. Que mata nuestro argumento anterior. O sea, que las divisiones, no esté definida la división entre vectores. Bueno, en realidad puede ser que, o sea, si ustedes tienen dos números, 3 dividido entre 2, eso se puede definir. 2 dividido entre 2, a pesar de que son los mismos números, se pueden definir, también se pueden dividir, ¿sí? O sea, la división como operación está bien definida si ambos números son iguales o no, ¿sí? La división es independiente de si los dos números son iguales o no. En cuanto a la dirección, tiene que suceder lo mismo. O sea, la división entre direcciones tendría que estar bien definida si las direcciones son distintas o si las direcciones son iguales. Debería ser la operación bien definida independientemente de esos dos casos. Sin embargo, el hecho de que no esté bien definida la división entre direcciones o que esa parte de dividir direcciones no esté bien definida, hace que no importa si usted divide dos direcciones distintas o iguales, eso no está definido, ¿sí? No está definido esa operación. ¿Listo? Pero bueno, buen punto, buen punto.
Entonces, por eso no existe en ningún lado división entre vectores. ¿Listo? No existe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Entre un vector y una magnitud, por ejemplo, vector A y vector B. El vector A, supongamos que tiene 2 unidades, ¿sí? Y tiene un ángulo de inclinación 30 grados. ¿Listo? Un ejemplo. Y el vector B, supongamos que tiene una unidad, perdón, no le pongamos una unidad, pongámosle, inclusive a este de acá, AA, pongámosle 4 unidades para que la división sea más chévere. Pongámosle aquí, a A, 4 unidades y a B, 2 unidades. Con un ángulo de inclinación distinto, por ejemplo, 90 grados, o no, 80 grados. Sí, 90 grados está bien. 90 grados. 90, se le está acabando la tinta al lapicero. 90 grados. Vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo podemos dividir un vector entre una magnitud? ¿Sí? ¿Cómo podemos dividir ese vector entre una magnitud? Tenemos el vector A, que tiene 4 unidades a 30 grados. Dibujemos aquí los ejes X y Y. El vector A 30 grados, 4 unidades. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí esta cantidad o esta proyección tendría 4 unidades por el coseno de 30 grados, porque 30 grados es este. Entonces, 4 por el coseno de 30 es raíz de 3, es 2 raíz de 3. ¿Sí? 4 coseno de 30 es 2 raíz de 3. Y este de aquí, el cateto opuesto, es decir, esto de acá, esto de aquí, sería 4, que es la hipotenusa, por el seno de 30. Y el seno de 30, creo que, déjenme revisar, déjenme mirar la copia. Creo que el seno de 30... Un medio, ¿no? Un medio, exactamente. Entonces, un medio, entonces sería 4 por un medio, este sería 2. Listo, entonces, ¿cómo sería la división de un vector? Primero definamos el vector. El vector A, supongan que tiene 2 componentes. O bueno, supongan no, tiene 2 componentes. 2 raíz de 3 y 2. Es decir, 2 raíz de 3 en X, 2 raíz de 2 en Y. ¿Listo? 2 raíz de 3 en X, 2 en Y. Entonces, ¿cómo dividimos, por ejemplo, entre la magnitud de B? Pues simplemente el vector lo ponemos acá completico, así completo con los paréntesis y todo. 2 raíz de 3, 2, y lo dividimos entre la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de B? 2. ¿Sí? 2 es la magnitud de B. Entonces, al final, me quedaría 2 raíz de 3 sobre 2 y 2 sobre 2. Entonces, fíjense que, ¿cómo dividimos un vector entre una magnitud? Simplemente dividiendo ese número por cada una de las componentes. ¿Sí? Aquí nos adelantamos un poquito a la parte de componentes, pero se divide de esa manera. O sea, la magnitud va a ir a dividir a cada una de las componentes del vector. ¿Listo? A cada una de las componentes del vector. Al final, este vector, voy a escribirlo por aquí al otro lado. Al final, ese vector A sobre B va a ser igual a raíz de 3,1. ¿Sí? Que es lo que viene de esta operación. Raíz de 3 sobre 1. Simplificamos 2 con 2, 2 con 2. Bien, entonces, ¿cómo dividimos? Pasando a dividir la magnitud de ese otro vector, del vector B, a cada una de las componentes. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas. Que alguien creo que está intentando ingresar a la clase. Ay, no se deja otra vez. No, ya no están intentando ingresar. Bien, entonces, esa es la magnitud. Esa es la forma en que se puede dividir un vector entre la magnitud. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con operaciones de productos, de multiplicaciones. Divisiones no hay,
Entonces ya vimos suma, vimos resta, vimos multiplicaciones, que son 3, multiplicación por un escalar, producto punto y producto cruz. La siguiente clase, voy a escribir en el chat, por favor, revisar bloque 5, semana, bloque 5, semana 1, para la próxima clase. Revisar bloque 5, semana 1 para la próxima clase que ustedes tienen el próximo lunes, creo. El próximo lunes. Listo. Entonces, el próximo lunes vamos a terminar el repaso de vectores. ¿Listo? Ya terminamos e iniciamos con cinemática. No se preocupen por las autoevaluaciones. Si no hay un taller sobre vectores, no se preocupen. A mí lo que más me interesa es que tengan claro esto para que podamos pasar a cinemática. Lo más importante ya es empezar con física, ¿sí? Con la física. ¿Alguna inquietud en estos últimos 3 minutos? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Sí. ¿Será que no sé si sea posible que, no sé, se pudieran guardar los archivos, o sea, las explicaciones que usted hace, no sé si se podría, para que nos las compartiera, no sé, en PDF o algo para tenerlas ahí? Pues, De las presentaciones que estoy haciendo en la tablet. sí, señor. Bueno, pues vea, yo voy a intentar inclusive crear un video. O sea, es que los videos se pueden crear. Aquí Zoom está generando los videos automáticamente. Si apenas cerramos la clase, empieza a convertirse el video desde el formato de Zoom al un formato de video como MP3. ¿Sí? De todas maneras, el inconveniente a veces es que no se alcanza a convertir el video antes de que inicie el siguiente profesor. Entonces toca cerrar sesión y toca detener todo. Voy a intentar convertir los videos de Zoom a formato MP3 en la tarde, ¿sí? Cuando cuando ya tenga toda la sesión cerrada, si se pueden convertir y se los envío de alguna manera, ¿sí? Ya sea no sé cómo se los voy a enviar, ¿sí? Pero se los voy a subir o se los voy a enviar de alguna manera. Creo que Pues súbalos a YouTube, profe. ¿sí? Por ejemplo, por YouTube podría subírsela, ¿sí? Por YouTube podría subírsela. Entonces ahí ustedes ya los pueden ver, los pueden descargar también, se pueden bajar de YouTube y bueno, ya los tendrían, ¿sí? Mejor que tener, digamos, los apuntes sin video, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Voy a intentar entonces hacer eso. En un archivo Drive también puede ser, o por YouTube. La cosa es que yo tengo que eliminarlo de computador porque en una semana, en solo una semana de clases, ya llenó el disco duro. Mi disco duro es pobre, así que no caben tantas cosas. Profe, ¿usted sabe algo con respecto a los laboratorios de física? ¿No se han reunido todavía con el profesor de laboratorio? No hay sala Zoom ni siquiera. No hay sala Zoom todavía. Listo. Entonces, yo me imagino que si la otra semana no se reúnen con él, si para la otra semana no hay sala Zoom todavía, él le va a tener que crear una reunión por Teams, ¿sí? Que es el otro, o sea, solamente hay 2 plataformas autorizadas, Zoom y Teams. Entonces, seguramente él le va a crear una por Teams. ¿Listo? Pero no sé todavía nada. Pues si todavía no tienen, digamos, a la Zoom, lo único que pueden hacer es comunicarse por correo o él comunicarse con ustedes. Si no se han comunicado es porque todavía no se tienen que preocupar por eso, ¿sí? Más adelante él se comunicará y les dirá cómo van a reunirse. ¿Listo? Profe, ¿y en el laboratorio quedamos los mismos que estamos acá o diferentes? Sí, no, van a quedarlo, o sea, creo que los dividen por 2. Los dividen en el grupo A y en el grupo B. Entonces ustedes en cada grupo tienen que organizarse en subgrupos de 3 personas. Por eso, no vayan a faltar a la reunión, a la primera clase de laboratorio, porque les van a crear los grupos, ¿sí? Y si ustedes faltan por alguna razón, les va a tocar en un grupo con alguna persona que no quiso ir a clase, ¿sí? Y la persona que no quiso ir a clase, pues de pronto tampoco va a querer trabajar después. Entonces, no falten para que hagan los grupos entre los que vayan a clase, entre los que estén ahí y no se queden sin grupo. ¿Listo? Pero cuando vayan a hacer la reunión, pues ahí se van a crear. ¿Alguna otra pregunta?
Ya están iniciando, bueno, ya está iniciando el otro profesor de la siguiente clase. Entonces, nos vemos, bueno, con respecto a los cuestionarios, todavía no los han montado en la plataforma. Simplemente lo que ustedes hacen es que cuando le dan a clic a, por ejemplo, a un cuestionario, creo que hasta lo que yo vi les genera un PDF, o sea, les abre un PDF. Eso todavía no es necesario responderlos, porque la idea es que ustedes puedan responderlos desde la plataforma Moodle, es decir, colocar opción, respuesta a la primera A, respuesta a la segunda C, ¿sí? Y que el mismo cuestionario ahí mismo les dé la solución. Entonces, por ahora, todavía no están implementados, no se preocupen por los cuestionarios. Cuando ya, digamos, yo sepa que estén implementados, les voy diciendo. Sí, hay cuestionarios, en cada bloque creo que hay autoevaluación 1, autoevaluación 2, autoevaluación 3, 4, tal. Pero cuando ustedes la abren, hasta lo que yo vi, no les aparece el cuestionario, simplemente es como si esperaran que ustedes lo hicieran en un papel, le tomaran una foto o lo hicieran en el computador y subieran un archivo. Entonces, por No, pero ahora, profesor, salen preguntas. ya están los cuestionarios. Bueno, entonces yo voy a revisar cuáles ya están. Si ya están los cuestionarios, entonces yo les digo, bueno, por el grupo de WhatsApp les puedo indicar, hagan el cuestionario tal, ¿sí? Para que lo vayan a ir resolviendo. Sí, por ahora no se preocupen. O sea, si los cuestionarios que yo les vaya diciendo son los que van a evaluarse. ¿Listo? Bien, bien. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, que Gracias. estén muy Hasta bien. luego, profe. Chao. Chao, profe. Gracias, Gracias. profe. Profe. Chao. De Bueno, nada. chao, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Chao, profe. Chao.